Vamos a iniciar con la segunda parte del tema 4 que corresponde a la segunda parte de de cinética. El primer bloque estuvo dividido en determinar cuáles eran los factores que afectaban la velocidad de reacción, ver cómo se determina la ecuación de velocidad, cómo determinar la velocidad de una reacción. Teníamos dos formas. La primera fue que nos daban el valor de la velocidad de consumo de un reactivo o de aparición de un producto y podíamos determinar la relación entre ellos. El segundo método que se estudió fue ver la relación que existe cuando se cambia la concentración de uno de los reactivos y ver cuál es el efecto en la velocidad inicial. Se establece una relación en los cambios de la concentración con los cambios de la velocidad inicial y con ello podemos establecer qué tipo de cinética se lleva a cabo. Si es de primer orden, la relación es directa. Si es de segundo orden, cambiaría 4 veces dependiendo de el cambio en la concentración y así sucesivamente. Recordemos que el orden global sería la suma de las cinéticas de los reactivos y por lo tanto si es cinética 1 respecto a un reactivo y cinética 1 respecto al otro reactivo, el orden global de la cinética sería 2 y dependiendo entonces de esos numeritos determinamos la cinética global del proceso. Hoy vamos a hablar de procesos de primero y segundo orden únicamente, en donde la relación es directa con uno de los reactivos, de tal manera que vamos a establecer la parte experimental. ¿Cómo determinamos experimentalmente si un proceso es de primer orden o de segundo orden? Cuando establecimos la relación entre reactivo y producto, tenemos entonces que A se transforma en productos. La velocidad la podríamos establecer como menos el cambio en la concentración entre delta T, que eso va a ser igual a la ecuación de velocidad que estaría representada por la constante y la concentración de A. Aquí recuerden que va un 1 y eso me dice que es de orden 1. Si nosotros hacemos uso del cálculo e integramos esta relación, podemos determinar si es un proceso de primer orden a través del resultado de esa integración, que nos lleva a la siguiente ecuación. Logaritmo de la concentración de A en un tiempo dado entre la concentración de A inicialmente va a ser igual a menos K por T, donde K es la constante de velocidad. Tenemos que A sería la concentración inicial, AT, concentración de un tiempo dado, y T sería el tiempo que se establece de duración de la reacción. Si nosotros reordenamos la ecuación, tenemos que el logaritmo de la concentración de T menos el logaritmo de la concentración inicial es igual a menos K por T. Volvemos a reordenarla y tenemos que el logaritmo de la concentración de T va a ser igual a menos K por T más logaritmo de la concentración inicial. Eso tiene la forma de una ecuación lineal, donde tenemos que Y es igual a mx más b. Si observamos entonces esta ecuación, la gráfica del logaritmo de la concentración de T en función del tiempo me daría una línea recta con pendiente positiva que tendría el valor de K. Si nosotros vemos esta reacción de conversión del metil isonitrilo a acetonitrilo, la diferencia radica en los enlaces del carbono al nitrógeno y el carbono al carbono. De tal manera que vamos a determinar cómo cambia la presión en función del tiempo. Importante mencionarles que acá la concentración puede estar dada en diferentes unidades. Puede ser medida en mol por litro,
en gramos, miligramos, microgramos, porcentaje y también con la presión si se trata de gases. Recordemos que había una relación entre presión y concentración. Si la sustancia es gaseosa, podemos determinar cómo cambia la presión en función del tiempo. Todo esto es experimental. Yo no puedo saber si esta relación o esta reacción de interconversión del metilisonitrilo al acetonitrilo únicamente viendo los reactivos y los productos se lleva a cabo a través de una cinética de primero o segundo orden. Debo de hacerlo experimentalmente. De tal manera que a esta temperatura tenemos el metilisonitrilo como un gas y vamos a graficar la presión del gas en función del tiempo. Vean que esta gráfica no me da una línea recta. Significa que la presión no es directamente proporcional al tiempo, de tal manera que debo de graficar el logaritmo de la concentración en función del tiempo. Cuando hago esta relación, obtengo una línea recta con pendiente negativa, de tal manera que esto me da el resultado de que es un proceso de primer orden. K es la pendiente y tiene un valor de menos 5,1 por 10 a la menos 5 segundos a la menos 1. Recuerden que los procesos de primer orden los puedo determinar con la constante. Si es una constante que lleva únicamente tiempo a la menos 1, corresponde a un proceso de primer orden. Recuerde que el tiempo también puede estar dado en días, horas, segundos, minutos, años. Eso va a depender del proceso y de qué tan rápido se lleve a cabo la reacción. Si nosotros hacemos lo mismo con un proceso de segundo orden, donde A se transforma a productos, tenemos que la velocidad era igual a menos cambio en la concentración entre delta T, lo que es equivalente a la constante la constante de velocidad por la concentración de A al cuadrado. Nuevamente, haciendo uso del cálculo e integrando esta ecuación de velocidad, obtenemos la relación de 1 entre la concentración en un tiempo dado va a ser igual a K por T más 1 entre la concentración inicial. Tiene la forma Y es igual a mx más b, de tal manera que vamos a determinar también una línea recta, solo que en este caso la pendiente es positiva y lo que vamos a graficar sería 1 entre la concentración en un tiempo dado en función del tiempo. Esto me da una línea recta con pendiente positiva. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos que la descomposición del dióxido de nitrógeno a 300 grados centígrados se describe con la siguiente ecuación. El dióxido de nitrógeno se descompone en monóxido de nitrógeno y un medio mol de oxígeno. Los resultados se tomaron en segundos y lo que se midió fue la concentración, iniciando con 0,0 mil mol por litro y a los 300 segundos se determinó que la concentración era de 0,00380. Si nosotros hacemos desde el principio todos los gráficos, concentración en función del tiempo, obtendríamos una gráfica como la que vimos en el ejemplo anterior. Si hacemos lo mismo con el logaritmo del dióxido de nitrógeno en función del tiempo, volvemos a tener una gráfica que no tiene una línea recta. O sea, sí tiene pendiente negativa, pero no es una línea recta. Eso significa que no es de primer orden con respecto al dióxido de nitrógeno. Tenemos que seguir y graficamos entonces 1 entre la concentración del dióxido de nitrógeno en función del tiempo. Eso me da una línea recta. Al ser esta forma, al tener una línea recta de pendiente positiva, esto da como resultado que sea un proceso de segundo orden con respecto a A. Es importante también otro concepto relacionado a la cinética que corresponde al concepto de vida media.
Es el tiempo necesario para que la concentración de un reactivo disminuya a la mitad de su valor inicial. Probablemente han escuchado este término cuando se habla de lo que es la datación con carbono 14. Los procesos radioactivos de desintegración de los elementos se lleva a cabo a través de un proceso de una cinética de primer orden, de tal manera que podemos aplicar la ecuación del logaritmo de la concentración inicial y a través del concepto de vida media establecer cuánto es el tiempo que lleva, por ejemplo, un resto arqueológico. Y por supuesto que esa técnica tiene un cierto límite, pero esto no vamos a hablar acá porque corresponde a la parte de desintegración radiactiva y eso sería otro tema. Lo importante es el concepto de vida media, que se utiliza también cuando los tiempos son cortos para lo que es la parte de radioterapia, con cobalto, con yodo, para diferentes problemas en el organismo. De tal manera que se determina a través de ese tiempo de vida media. Debido a que el tiempo de vida media, la mitad de la concentración original de A, tenemos esta relación. La concentración de A en un tiempo dado sería igual a la mitad de la concentración inicial. Si sustituimos esto dentro de la expresión o de la ecuación que relacionaba el logaritmo de la concentración final y la inicial, tenemos esta relación, lo que hace que la concentración inicial se elimine. Y la expresión me queda dada como logaritmo de 0,5 es igual a menos k por el tiempo de vida media, lo que hace que tengamos el valor de 0,693 entre k es igual al tiempo de vida media. En este caso, para el proceso de primer orden, la vida media no depende de la concentración inicial. En una reacción de primer orden, la concentración del reactivo disminuye a la mitad en cada una de las series de intervalos de tiempo regularmente espaciados, de tal manera que yo puedo establecer cuántos tiempos de vida media han pasado después de cierto tiempo. Inicialmente, la presión del metilisonitrilo era de 150 torr. Cuando ocurre una vida media, vamos a tener la mitad, que sería 75. En una segunda vida media tendríamos la mitad de 75, que corresponde a 37,5, y de esa manera puedo seguir hasta que todo el metilisonitrilo se transforme en acetonitrilo. Para un proceso de segundo orden, si hacemos lo mismo, relacionando la concentración final con la inicial, sabiendo que es la mitad, podemos establecer nuevamente ese tiempo de vida media, que sería igual a 1 entre K por la concentración inicial, y en este caso de los procesos de segundo orden, sí corresponde o sí son afectados o sí se ven afectados por la concentración inicial, es decir, dependen de la concentración inicial ese tiempo de vida media. Resumiendo, aunque no lo mencionamos, la cinética de orden cero no depende de la concentración de los reactivos, de tal manera que la velocidad es igual a la constante. Cuando graficamos sería la concentración en función del tiempo, y esto me tendría que dar una línea recta. Por eso es que cuando vimos los ejemplos anteriores del gráfico del logaritmo o de la concentración en función del tiempo, en ambos ejemplos nos daba una línea curva, no una línea recta. El tiempo de vida media para una cinética de orden cero corresponde a concentración inicial entre 2K. Para orden 1 tenemos que la velocidad es igual a K por la concentración de A, de tal manera que para poder relacionar esa concentración en un tiempo tenemos que el logaritmo de la concentración es igual al logaritmo de la concentración inicial menos K por T, y el tiempo de vida media sería igual al logaritmo de 2 entre K.
Y de orden 2 tenemos que la velocidad es igual a K por la concentración de A al cuadrado, lo que conlleva a la relación de 1 entre la concentración igual a 1 entre la concentración inicial más K por T. Y el tiempo de vida media, 1 entre K por la concentración inicial. Vamos a hacer ejemplos relacionando estos conceptos para procesos de primer orden y luego serían con respecto a segundo orden. Pues tenemos que la descomposición del peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno es de primer orden y presenta una constante velocidad 366 por 10 a la menos 3 segundos a la menos 1. Importante decir que acá tenemos que indicarles qué tipo de cinética se lleva a cabo. Si no se indicara con la constante, las unidades de la constante, yo puedo determinar qué tipo de cinética es. Recordemos que solo depende del tiempo, no de la concentración, y por eso obtendríamos unidades de tiempo a la menos 1. Segundos, minutos, días, horas, años, etc. Vamos a hacer dos problemas con dos preguntas con este problema. La primera sería, si la concentración inicial del peróxido de hidrógeno es de 1,05 mol por litro, la concentración también en mol por litro después de 187 segundos es. Importante también establecer que la constante tenga las mismas unidades del tiempo para poder eliminarlas, si no, debemos de hacer las conversiones correspondientes. Logaritmo de la concentración en un tiempo dado es igual a menos K por T más logaritmo de la concentración inicial. ¿Qué tendríamos acá? O sea, ¿qué información me da el problema? Si observamos, tenemos la concentración inicial, tenemos el tiempo y tenemos la constante. De tal manera que lo que vamos a buscar es la concentración final. Tengo la constante, el tiempo y la concentración inicial. Sustituimos la constante por el tiempo, se eliminan los segundos y eso me va a dar un valor de menos 0,636 mol por litro. Necesitamos eliminar el logaritmo natural, por lo tanto aplicamos el antilogaritmo, que sería e a ambos lados, de tal manera que eliminamos el logaritmo y obtenemos que la concentración en un tiempo dado, es decir, después de 187 segundos, sería igual a E a la menos 0,636. Lo que me da una concentración final de 0,529 mol por litro. La segunda pregunta era relacionada con el tiempo de vida media. Nuevamente tenemos el valor de la constante, que es lo único que necesitamos, porque la relación de tiempo de vida media relaciona 0,693 entre K. Colocamos el valor de la constante y obtenemos que el tiempo de vida media corresponde a 1,9 por 10 a la 2 segundos. Vean que lo que tenemos que hacer únicamente es utilizar las ecuaciones y despejar el valor que me pidan. Veamos un segundo ejemplo. En el Museo de Historia Natural de Washington se exhibe un fósil de dinosaurio que contenía inicialmente 9 microgramos de carbono 14 y ahora contiene 0,030 microgramos de carbono 14. La desintegración radioactiva del carbono 14 sigue una cinética de primer orden, cuya vida media es de 5.730 años. La edad del fósil en años es... Vean nuevamente lo que les decía anteriormente, no importan las unidades. Cuando yo tengo la relación de la concentración final entre la inicial, esas unidades se van a cancelar. Vean que acá tengo la concentración inicial y final
concentración inicial y final. No tengo el valor de la constante, de tal manera que la debo de obtener con el tiempo de vida media. Me dicen que el tiempo de vida media es 5.730 años, de tal manera que despejo de esta relación la constante y ese valor de constante me da 1,21 por 10 a la menos 4 años a la menos 1. Una vez con este valor, puedo despejar el tiempo que tiene o la edad de ese fósil. Introducimos los valores ya dentro de la ecuación. Tenemos concentración final, inicial, la constante y el tiempo me va a dar también en años. Eliminamos microgramos y el tiempo del fósil es 4,7 por 10 a la 4 años. Nuevamente, vean que es despejar de esta ecuación, de esta relación, el valor que me están pidiendo. Vamos a hacer otro más utilizando otras unidades. En condiciones ambientales, el insecticida malatión tiene una cinética de degradación en suelo de primer orden con una constante de rapidez en horas de 9,30 por 10 a la menos 3. A partir de esta información se podría afirmar que el tiempo en días necesario para que el suelo degrade el 85% de esta sustancia es. Vean que ahora lo que tenemos es la constante en horas. Me están pidiendo el tiempo en días para que el insecticida se degrade en un 85%. Las unidades que me están dando ahora es porcentaje. No me dan otro valor más que el de porcentaje. Teniendo en cuenta nuevamente cuál es la concentración inicial, la final y el valor de la constante, puedo despejar el tiempo. Aquí lo importante es interpretar el 85%. ¿Qué significa? Si yo tengo una cantidad dada X, por ejemplo, si fueran 200 gramos, al inicio, ese correspondería al 100%. Puedo determinar un valor para ese 85%, pero no me están dando ninguna información más que el porcentaje. Eso significa que yo puedo trabajar también con porcentaje. ¿En qué sentido? Al inicio tengo 100% de malatión, por lo tanto, puedo determinar que la concentración inicial era 100. ¿Cuánto queda de ese 100%? Vea que lo que necesitamos es degradar el 85%. Significa que al final únicamente tendríamos 15%. 100 menos 85. De esa manera tendría la concentración final, la inicial y la constante para poder determinar el tiempo. Cuando despeje ese tiempo va a estar dado en horas. ¿Por qué? Porque la constante está en horas a la menos 1. Tenemos entonces 15% entre 100%, entre el valor de la constante, el tiempo a la hora de despejarlo me va a dar en horas. Se necesitan 204 horas, lo que es equivalente a 8,50 días. Ahora vamos a trabajar con las de segundo orden. La conversión del cianato de amonio en urea, según la relación del cianato de amonio a urea, es de segundo orden. Aquí tenemos el cianato de amonio que se transforma en urea. Y posee una constante de rapidez de 9,80 por 10 a la menos 4 litro entre mol en 3 segundos. Vean que ahora las unidades de la constante tienen involucradas las unidades de concentración. ¿Por qué? Porque depende de la concentración. Si la concentración inicial del reactivo, el cianato de amonio, es de 0,382 mol por litro,
La concentración de este después de 150 minutos me están pidiendo la concentración final después de 150 minutos. Vea que ahora la constante está en segundos, el tiempo en minutos. Debemos de relacionar ambas unidades en una sola, de tal manera que se puedan cancelar. 1 entre la concentración de T es igual a T por acá por T, más 1 entre la concentración inicial. De tal manera que tengo que 1 entre la concentración de T va a ser igual a la constante por el tiempo, pero ese tiempo necesito que esté en las mismas unidades para que se eliminen, más 1 entre la concentración inicial. Despejamos, tenemos el inverso de la concentración final, de tal manera que invertimos ese valor y obtenemos la concentración después de 150 minutos, que sería 0,0874 mol por litro. Un segundo problema, ahora relacionando el tiempo de vida media. La descomposición del bromuro de nitrosilo es de segundo orden. Se forma bromo y monóxido de nitrógeno. Si la concentración inicial del bromuro de nitrosilo es de 0,800 mol por litro y la constante de velocidad 0,417 litros entre mol entre segundos, la vida media es. Aquí no me determinan en qué unidades quieren que demos la vida media. Como la constante está en segundos, la vamos a dar en segundos. 1 entre K por la concentración inicial es igual al tiempo de vida media. Sustituyendo esos valores, tenemos que el tiempo de vida media es de 3 segundos. ¿Tenemos problemas para la casa? Pues acá tenemos las respuestas para que ustedes las comparen una vez que lo hagan. Y ahora vamos a continuar con la parte teórica, en donde vamos a ver algunos factores con más detalle relacionados con la velocidad. Las velocidades de la mayoría de las reacciones químicas aumentan conforme se incrementa la temperatura. Por ejemplo, la masa con levadura sube más rápido a temperatura ambiente que cuando se refrigera. Y las plantas crecen más rápido en un clima cálido que en uno frío. El efecto de la temperatura sobre la velocidad de reacción se aprecia observando una reacción de quimiluminiscencia. Esto es una reacción que produce luz. El resplandor característico de las luciérnagas es un ejemplo conocido de quimiluminiscencia. Otro es la luz producida por las barras luminosas, las cuales contienen sustancias químicas que cuando se mezclan producen quimiluminiscencia. Si observamos estas barras, la luz más brillante se da cuando tenemos la barra en agua caliente, comparada con la de agua fría. La cantidad de luz producida es mayor debido a la velocidad de reacción y es mayor a una temperatura más alta. Aunque el resplandor de la barra luminosa es más brillante al principio, su luminiscencia también se extingue más rápido a una temperatura elevada. ¿Cómo se refleja este efecto de la temperatura? Observando de manera experimental en la expresión de la ley de velocidad. La mayor velocidad a temperaturas elevadas se debe a que la constante de velocidad aumenta cuando se incrementa la temperatura. Si observamos en este gráfico, la constante pertenece a la cinética de primer orden y observamos que crece de una forma logarítmica, de tal manera que aumenta más rápido de una forma exponencial, de tal manera que al aumentar la temperatura aumenta más rápido. Esto es producto del incremento en los choques, ¿verdad?, que se producen entre las moléculas. Recuerden que la velocidad aumenta porque la temperatura está aumentando, hay más choques y eso se ve reflejado en la constante de
velocidad. Además de eso, tenemos un modelo de colisiones que nos dice que en una reacción química los enlaces se rompen y se forman nuevos enlaces. Las moléculas pueden reaccionar solo si chocan entre ellas. Cuanto más grande es el número de colisiones que ocurren por segundo, tanto mayor es la velocidad de reacción. Y al aumentar la concentración de los reactivos y la temperatura, aumentan los choques y con ello la velocidad de reacción. Vea que acá tenemos de los factores que hablamos al inicio del tema. Velocidad está relacionada con concentración y a su vez con temperatura. Si aumentamos la concentración, vamos a tener que las moléculas están más cerca. Al estar más cerca, aumenta la temperatura, aumenta la velocidad y aumentan los choques y eso produce un aumento en la velocidad de reacción. Pero es importante que haya una orientación correcta y que tengan la suficiente energía para causar que los enlaces se rompan y se formen nuevos enlaces. El factor de orientación es necesario que las moléculas estén orientadas de cierta forma durante las colisiones para que la reacción ocurra. De lo contrario, de lo único que tendría seríamos choques que se dan y rebotan. Si no tenemos la orientación correcta, por ejemplo acá, en donde el cloro reacciona con el cloruro de nitrocilo para formar el monóxido de nitrógeno y cloro. La orientación correcta debe ser del átomo de cloro hacia el otro átomo de cloro en la molécula para que se dé un choque efectivo. De lo contrario, lo que va a hacer es que el átomo de cloro puede chocar con el oxígeno o con el nitrógeno y eso lo que va a hacer es únicamente que rebote. La colisión es no efectiva y por lo tanto seguirían los reactivos cada uno por su lado. Debemos de tener la orientación correcta para que la reacción ocurra. Por supuesto que si el movimiento es mayor, vamos a tener un mayor número de choques y eso va a provocar que los productos se formen de una forma más rápida. De la misma manera, si tenemos hidrógeno y yodo, vean que el tamaño de las dos moléculas es bastante diferente. El hidrógeno es mucho más pequeño comparado con el yodo, de tal manera que este choque debe de ser frontal. Sería la única manera en que ambos átomos de hidrógeno estén en contacto, cada uno de ellos con un átomo de yodo, para formar dos moléculas de yoduro de hidrógeno. De lo contrario, se producirían choques, pero estos serían ineficientes. Volveríamos a tener los reactivos como productos. Y otro ejemplo sería una reacción entre el yoduro de metilo y el átomo de potasio, el elemento potasio. Para que la reacción sea efectiva, el potasio debe estar en contacto del yodo para que se forme el yoduro de potasio y un metilo, el cual es bastante reactivo, puesto que no cumple con la regla del octeto y buscará alguna forma de estabilizarse. La idea es formar este intermediario para que ocurran otras reacciones. Si el potasio choca con el carbono o con el hidrógeno, la reacción no va a producir los, valga la redundancia, productos que estamos esperando. El otro factor es la energía de activación. En 1888, Arrhenius sugirió que las moléculas deben poseer cierta cantidad de energía mínima para reaccionar, lo que se conoce como energía de activación. Así como esta persona que juega golf debe de pegarle a la bola con suficiente energía para que pase la colina, de lo contrario se va a devolver y llegue al punto que estamos buscando, podemos compararlo con una reacción. Una reacción no puede ocurrir a menos que las moléculas tengan suficiente energía para sobrepasar la barrera de la energía de activación. De tal manera que si comparamos aquí este punto como los reactivos y este como los productos, los reactivos necesitan subir esta colina y la diferencia entre la parte inicial con este punto máximo es lo que se conoce como energía de activación. Entre más pequeña sea, la reacción va a ser más rápida. De tal manera que
Durante la colisión, la energía se aprovecha para alargar, doblar y en último término romper enlaces, lo que origina las reacciones químicas. Tenemos la conversión del metilisonitrilo en acetonitrilo. Recordemos que la diferencia radica en el enlace entre el carbono y el nitrógeno y el carbono y el carbono, de tal manera que este enlace debe de romperse para que esto se reorganice y vamos a tener entonces un intermediario en el cual, si no se tiene la suficiente energía, se devuelve. Si se tiene la suficiente energía, se transforma en acetonitrilo. Y lo graficamos con este diagrama, donde tenemos la energía potencial en función del progreso de la reacción. Este gráfico me indica que los reactivos tienen más energía que los productos, de tal manera que vamos a tener una liberación de energía, haciendo que el proceso sea exotérmico. La energía de activación corresponde a la energía donde tenemos los reactivos y el punto máximo. Entre más pequeño sea este punto, la energía de activación va a ser menor y la reacción más rápida. Tenemos entonces que esa energía de los choques, que es la que provoca que esto ocurra, lo llevan a este complejo activado que hablábamos anteriormente. Si tiene la suficiente energía, conlleva la formación del acetonitrilo, de lo contrario, se va a devolver. Comparando la reacción exotérmica con la reacción endotérmica de una forma gráfica, vemos que la energía de activación de una exotérmica es menor comparada con la endotérmica. Tenemos que adicionarle a la endotérmica, además de la energía de activación que es propia de todas las reacciones, más energía para que el proceso se lleve a cabo. Eso significa que las reacciones endotérmicas son más lentas comparadas con las exotérmicas. La energía de activación, energía mínima requerida para iniciar una reacción. Ahora vamos a hablar de catálisis. Al inicio hablamos que la presencia de un catalizador también ayuda a que la velocidad aumente. Eso significa que el catalizador es una sustancia que modifica la rapidez de una reacción química sin sufrir un cambio químico permanente en el proceso. Al final, podemos reutilizar el catalizador. Esa es la idea, que pueda ser usado en diferentes ciclos. En algunos casos, los catalizadores modifican la energía, en todos los casos, los catalizadores modifican la energía de activación. En algunos, también el mecanismo de la reacción. ¿Qué es lo que sucede? Me voy a devolver a los gráficos anteriores. Para cualquier reacción, sea endotérmica o exotérmica, lo que va a hacer el catalizador es disminuir la energía de activación. Independientemente de si es exotérmica o es endotérmica, el objetivo del catalizador es disminuir la energía de activación, haciendo que el proceso sea más rápido. Eso conlleva a invertir en buenos catalizadores, que generalmente son caros, pero al final resulta efectivo porque el proceso ocurre de una forma más rápida, obtengo el producto más rápido y por lo tanto eso se ve reflejado en la parte económica. Para los casos en los cuales se tiene un cambio en el mecanismo, por ejemplo, la descomposición del peróxido en presencia del bromuro, tenemos que se dan diferentes pasos. La reacción ocurre a través de un proceso diferente comparado con aquella que no utiliza catalizadores. Sin embargo, se observa también que hay una disminución en la energía de activación. No importa si el mecanismo cambia, lo importante es que la energía de activación disminuya. Nosotros no vamos a hablar de mecanismos, por lo tanto, entonces lo más importante acá es que la energía de activación disminuye. Tenemos dos tipos de catálisis. En una catálisis heterogénea, los reactivos y el catalizador están en diferentes fases.
Por ejemplo, síntesis de Haber para el amoníaco, el proceso de Ostwald para la producción de ácido nítrico y los convertidores catalíticos. Para el caso de las catálisis homogéneas, los reactivos y el catalizador están dispersos en una sola fase, de tal manera que están en contacto. Por lo regular va a ser líquida. La catálisis ácida o básica o alcalina son los ejemplos más conocidos de la catálisis homogénea. Pues vamos a hablar un poco de los procesos heterogéneos. El catalizador heterogéneo existe en una fase diferente, por lo general como un sólido en contacto con reactivo gaseoso o con una disolución líquida. Muchas reacciones industrialmente importantes se catalizan mediante las superficies de sólidos. Por ejemplo, el proceso de Haber, la síntesis de Haber para la producción de amoníaco. Tenemos nitrógeno e hidrógeno, dos moléculas que son muy estables, por lo tanto se ocupa de un catalizador, generalmente son metales u óxidos metálicos, que lo que aportan es la superficie. Usualmente la etapa inicial en la catálisis heterogénea es la adsorción. Las moléculas se van a absorber, van a estar acá en la superficie. La absorción se refiere a la adhesión de las moléculas a la superficie, mientras que la AP con B consiste en la incorporación de moléculas en el interior de la sustancia. Aquí solamente vamos a tener en la superficie las moléculas, se absorben. La absorción ocurre debido a que los átomos o iones en la superficie de un sólido son extremadamente reactivos, a diferencia de sus contrapartes en el interior de las sustancias de los átomos. Y los iones de la superficie tienen una capacidad de enlace no utilizada que puede emplearse para enlazar moléculas de la fase gaseosa o de la disolución a la superficie del sólido. Tenemos entonces que las moléculas de nitrógeno e hidrógeno se absorben. Eso provoca que estén más cerca entre ellas, provocando que se formen los enlaces correspondientes al amoníaco. Una vez que se forma, se va a desadsorber y el ciclo inicia nuevamente. En el proceso de Ostwald se tiene el uso de amoníaco nuevamente para la formación de los óxidos de nitrógeno en la oxidación del mismo. Una vez que tenemos el dióxido de nitrógeno, se forma el ácido nitroso y el nítrico, y el ácido nítrico se va a oxidar el ácido nitroso se va a oxidar a ácido nítrico, y para ello se utilizan catalizadores de platino y rodio. Son elementos mucho más caros que el oro. Eso hace que el proceso sea caro, pero el hecho de usar los catalizadores hace que el proceso sea más rápido, de tal manera que lo que se invierte en los catalizadores también se va a recuperar en la producción del ácido nítrico. Y por último tenemos los convertidores catalíticos que se utilizan en las muflas, en el sistema de escape de un automóvil. Tienen dos funciones. La primera es la oxidación del monóxido de carbono y los hidrocarburos no quemados para formar dióxido de carbono y agua. Y la segunda es la reducción de los óxidos de nitrógeno a gas nitrógeno, un gas menos contaminante. Las dos funciones requieren de catalizadores diferentes, de manera que el desarrollo de un sistema catalizador satisfactorio presenta grandes dificultades. Deben ser eficaces sobre un gran intervalo de temperaturas de operación. Deben continuar siendo activos pese al hecho de que varios componentes del escape pudieran bloquear los sitios activos del catalizador. Además, deben ser lo suficientemente resistentes para soportar la turbulencia del gas y de los impactos mecánicos que origina la conducción en condiciones diversas durante miles de kilómetros.
tenemos que la mayoría de los convertidores catalíticos convierten el 96% de los hidrocarburos y del monóxido de carbono, y la emisión de los óxidos de nitrógeno se reduce en un 76%. La mayoría de los convertidores utilizan 35% del platino, 65% del paladio y 95% del rodio. Se utiliza para la fabricación de los convertidores catalíticos. Provienen principalmente de Rusia y Sudáfrica y son mucho más costosos que el oro. Y ya para terminar, tenemos los catalizadores biológicos, que serían las enzimas. Son grandes moléculas de proteínas con pesos moleculares que van de 10.000 a 1.000.000 de UMA. Son muy selectivas en cuanto a las reacciones que catalizan y algunas son absolutamente específicas. Funcionan solo con una sustancia de una sola reacción. La reacción es catalizada en una pequeña parte muy específica de la enzima, como el sitio activo. Las sustancias que reaccionan en este sitio se conocen como sustratos. Por eso tenemos lo que se conoce como modelo llave-cerradura. Acá en el ejemplo tenemos la catalasa, que es extraída del hígado de res, que rápidamente convierte el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Tenemos entonces acá el modelo de la llave cerradura. El sustrato se ajusta perfectamente al sitio activo, ya que tienen la misma forma, de forma similar a una llave que se ajusta a una cerradura. No obstante, que este modelo simplifica mucho la situación, puesto que las enzimas pueden moverse, pueden también desajustarse y cambiar la forma y el tamaño del sitio activo. De tal manera que, dependiendo de esas situaciones que se den, la reacción puede llevarse a cabo o no. La combinación de la enzima y el sustrato se conoce como complejo enzima-sustrato. Con frecuencia el sitio activo es muy flexible, así que puede cambiar de forma cuando se une al sustrato. La unión entre el sustrato y el sitio activo implica atracciones dipolo-dipolo, enlaces de hidrógeno y fuerzas de dispersión. Conforme las moléculas del sustrato entran al sitio activo, se activan hasta cierto punto, de manera que sean capaces de reaccionar rápidamente. Este proceso de activación puede ocurrir, por ejemplo, por la sustracción o donación de densidad electrónica de un enlace específico o un grupo de átomos en el sitio activo de la enzima. Además, es posible que en el proceso de ajustarse al sitio activo, la molécula del sustrato se distorsione y se vuelva más reactiva. Una vez que ocurre la reacción, los productos se separan del sitio activo, permitiendo que otra molécula de sustrato entre al sitio activo. La actividad de la enzima se destruye si alguna molécula de la disolución logra unirse fuertemente al sitio activo y bloquea la entrada del sustrato. Algunas otras moléculas podrían tener la misma forma del sustrato y encajar perfectamente en la enzima, en el sitio activo. Lo que pasa es que al no ser el sustrato, lo que va a hacer es bloquear ese complejo y va a provocar que la reacción no ocurra, provocando entonces problemas en el cuerpo. A dichas sustancias se les conoce como inhibidores enzimáticos. Se cree que los venenos nerviosos y ciertos iones metálicos tóxicos como el plomo y el mercurio actúan de esta forma para inhibir la actividad enzimática. Algunos otros venenos actúan uniéndose a otra parte de la enzima, deformando así el sitio activo de manera que el sustrato ya no encaja. Entonces tenemos dos situaciones. Una es en la que otra sustancia, un veneno, se adhiere y forma un enlace tan fuerte que no sale, de tal manera que bloquea. Y otros que más bien lo que hacen es deformar el sitio activo, haciendo que ya el sustrato no encaje. De esta manera, entonces, terminamos el tema 4, que sería
el segundo capítulo correspondiente a evaluar en el segundo examen parcial. Cualquier cosa igual, estamos para aclarar cualquier duda, me pueden escribir al correo electrónico o mediante el aula virtual. Que estén bien.